Hola mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga y la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con el Padre Bernardo Moncada. Hoy es sábado 27 de abril, sábado en que la Iglesia Católica permite honrar de una manera especial a la Santísima y a la Purísima Virgen María, la primera testiga de la resurrección. Yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco les creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, qué alegría es para nosotros poder escuchar la buena nueva, la palabra del Señor, el Santo Evangelio, que ilumina nuestro corazón día a día. Para hoy, sábado 27 de abril, hemos escuchado una parte del Evangelio de San Marcos, tomada del capítulo 16, versículo de 9 al 15. Esta parte del Evangelio la podemos dividir en 4 grandes partes. Primero, el Señor se le aparece a María Magdalena. Segundo, el Señor se le aparece a otros 2 discípulos. Tercero, el Señor se le aparece a los 11. Y cuarto, el Señor los une a su misión. Vamos a ver la primera parte. Dice: Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana. ¿Cuál es este primer día de la semana? Este día de la semana dentro de la Biblia no tiene nombre, algo extraño. ¿Cuál es el único día que tiene nombre dentro de la Biblia? El sábado. ¿Por qué? Por el famoso Shabbat, por el descanso. Dios crea el mundo en 6 días y en el 7º Dios descansa. A ese día de descanso los judíos le llaman el Shabbat, que este día de descanso tuvo una mayor importancia, una mayor relevancia cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado en Babilonia del año 586 al 537, cuando el rey de Babilonia, Nabucodonosor I, llevó al pueblo de Israel esclavizado a la Babilonia. El pueblo medita mucho sobre su fe, sobre su ley y sobre todo sobre el descanso, porque estaban siendo esclavos, y le dan una gran importancia al día de descanso. Pero el único día dentro de la Biblia que tiene nombre es el sábado, el Shabbat. Los demás días no tienen nombre. Al primer día de la semana, que es el día que resucitó Jesús, nosotros los cristianos católicos le llamamos domingo. ¿Y por qué se llama domingo? Precisamente por eso, porque fue el día en que resucitó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces los católicos le pusimos a ese día Dominus Dei, que traduce como Día del Señor. Si alguna persona que no sea católica le llama domingo a este día, está utilizando una palabra propuesta por la Santa Iglesia Católica para designar el primer día de la semana, gracias a que ese día resucitó nuestro Señor Jesucristo. De hecho, el Catecismo de la Iglesia Católica se pregunta: ¿cuántos días tiene la creación? Y la respuesta es 8 días. ¿Por qué 8 días, Padre? Porque el 8º día de la creación es el día de la resurrección de Cristo. Y los católicos nos reunimos todos los domingos para celebrar la resurrección de Cristo. Y más en este tiempo en que nuestra Pascua ha sido inmolada. Estamos viviendo nosotros este misterio pascual de Cristo. Sin embargo, dice el evangelista Marcos
Jesús resucitó, no quedó en la tumba, no quedó muerto y resucitó en la madrugada del primer día de la semana que nosotros llamamos el domingo. Y se pareció primero a María Magdalena. La primera testigo de la resurrección de Cristo, nuestro Señor, se llama María Magdalena, que el Papa Francisco le llama a esta mujer la apóstol de los apóstoles, porque fue la primera mujer que fue testiga de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta mujer había tenido un pasado bastante tortuoso. Esta mujer había sido poseída por un demonio. De hecho, dice la Biblia, de la cual había echado 7 demonios. El número 7 es el número perfecto en la Biblia. Es decir, pueda que sean 7 en número o pueda que haya sido una posesión total la que tenía esta mujer. También sabemos nosotros por revelación que esta mujer era una mujer que se dedicaba a la vida de prostitución y al encontrarse con Jesús cambia totalmente su vida. El Señor la libera y el Señor hace de esta mujer una apóstol. Vea qué interesante esto. Dice Romanos capítulo 5 versículo 20 que donde abundó el pecado sobreabunda la gracia de Dios. Donde abundó el pecado en pasado sobreabundará la gracia de Dios en futuro. Esta mujer, que era una mujer que se dedicaba a una vida totalmente lejana a la vida de Dios, un desorden sexual terrible, esa mujer que estaba metida en cosas espirituales terribles, que estaba poseída por un demonio, por 7 demonios, esta mujer no solamente es sana, no solamente es libre, sino que esta mujer, escúcheme muy bien, es la primera testiga de la resurrección de Cristo, aquella que sale a anunciar el resucitado. ¿Y esto qué nos enseña? No importa lo que usted esté viviendo, no importa cómo usted esté. Vea, le voy a decir una cosa, mi hermano, mi hermana, usted que me escucha, Dios no vino a llamar santos. Dios no vino a llamar perfectos. Pero Dios sí santifica y perfecciona a aquellos que Él llama. Y no importa usted cómo se encuentre en este momento, lo que importa es qué va a hacer usted con su vida después de escuchar esta palabra. Si usted en este momento le abre su corazón al Señor, no importa lo que haya hecho ni cuántas veces lo haya hecho. Si usted hoy en el nombre de Jesús de Nazaret reconoce su pecado, renuncia a su pecado, se vuelve a Jesús, deja su mala conducta, como dice 1 Crónicas 7:14. Si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla orando, buscando mi rostro y deja su mala conducta, yo me volveré a él. Abriré los cielos y derramaré mi gloria sobre este lugar y su oración será escuchada. Esto dice la Biblia. Nosotros, si hoy, mi hermano, usted se vuelve al Señor, allá donde el demonio más lo atacó, allá donde la vida más lo deformó, Dios más se va a gloriar en utilizarlo. El ejemplo de Santa María Magdalena, una mujer terrible en su vida pasada, y sin embargo el Señor la convierte en la primera testiga de su resurrección. Porque se lo repito, donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Esta mujer, después de tener el encuentro con el resucitado, después de tener el encuentro personal con nuestro Señor Jesús, pues ¿qué hace? Ella va a comunicar la noticia a los que habían vivido con Él. ¿Quiénes habían vivido con Él? Sus apóstoles, sus discípulos, aquellos que compartieron con Él estos 3 años de vida pública de nuestro Señor Jesús. Cuando la cosa empieza ahí en Galilea, van a Caná, el primer milagro, todo lo que nosotros escuchamos hasta que el Señor Jesucristo es entregado en la cruz, que es abandonado por sus apóstoles, todo lo que ellos habían vivido. Estas personas son personas privilegiadas, apóstoles, enviados para predicar la palabra, pero habían estado lejos del Señor en ese momento, su corazón estaba triste, se habían encerrado, estaban acongojados, llorando, encerrados con depresión. Sin embargo, esta mujer va y vea lo que dice. Va a comunicar la noticia a los que habían vivido con Él, con los apóstoles, que estaban tristes y llorosos. Es decir, habían perdido en su corazón esa fe por Jesús. Se sentían tal vez decepcionados, no entendían lo que habían vivido, tal vez el dolor había cegado su corazón, no recordaban las palabras que el Señor les había dicho, que iba a ser entregado y que resucitaría. Y sin embargo, el dolor lleva a que ellos no creyeran. Dice, ellos al oír que vivía y que había sido visto por ella, no creyeron. Lógicamente que no creen por varias razones. Primero, el dolor los tiene enceguecidos
Y segundo, la que está dando testimonio del resucitado es una mujer. Y las mujeres en la época de Jesús no tenían un valor en sí. La mujer, de hecho, no podía caminar sola, no podía hablar. El que hablaba era el hombre. Léase usted un ejemplo. Primera de Corintios capítulo 14. Al final de este capítulo, San Pablo dice, si la mujer no habla en público, si tiene algo que preguntar, que se lo pregunte a su esposo en la casa. ¿Por qué? Porque esta era como la costumbre de la época. Sin embargo, esta mujer rompe los esquemas, va y le anuncia a estos personajes, pero no le creen. Aquí se acaba la primera parte. Bien, la segunda parte dice, después de esto, se apareció bajo otra figura a dos de ellos cuando iban de camino a una aldea. Sabemos nosotros por revelación, Lucas capítulo 24, versículo del 13 al 35, 36, nos cuenta a nosotros la historia de los discípulos de Emaús. Estos dos que iban camino a Emaús, unos 11 kilómetros dista de Jerusalén, esta ciudad, esta aldea, iban hacia allá, el Señor se les aparece, esas personas después de que abren los ojos, reconocen al Señor, al fraccionar el pan, vuelven a esa hora de la noche del domingo en busca de los apóstoles, pero dice, se les apareció y les echó en cara la incredulidad y dureza de corazón. Después de esto se apareció bajo otra figura, dice, a dos de ellos cuando iban camino a una aldea. Ellos volvieron a comunicárselo a los demás, pero tampoco le creyeron a esto. No le creyeron a los discípulos de Emaús que habían tenido un encuentro con Jesús resucitado. Aquí se acaba la segunda parte y viene la tercera. Dice, por último, después de parecerse a María Magdalena, después de parecerse a los discípulos de Emaús, por último, estando a la mesa los 11 discípulos, ellos estaban sentados a la mesa, encerrados por miedo a los judíos, estaban, como dice, tristes, llorosos, se les apareció. ¿Y qué hace el Señor cuando está en medio de ellos? Pues les echa en cara la incredulidad y dureza de corazón. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros caemos en ese mismo problema? Somos incrédulos y duros de corazón para creer, para entender las cosas del Señor. Hay gente que quiere pasar todo por el filtro de la razón o por el filtro de la ciencia, y a veces, y casi siempre, el Señor rompe todos los esquemas. Un ejemplo, yo voy a contar un testimonio. Hace unos viajes atrás que hicimos a Tierra Santa, iba una señora con una pierna 10 centímetros más corta que la otra. Esta mujer dice que ella, después de una oración que hicimos, ahí donde fue Pentecostés, en la iglesia del Cenáculo, en ese lugar, es un lugar muy privilegiado, el Señor instituye el mandamiento del amor, el orden sacerdotal, la Eucaristía, y sucede también el fenómeno de Pentecostés. Esta mujer llega al hotel, se acuesta a dormir y el Señor llega hasta el hotel y dice que esta mujer que tenía una pierna más corta que la otra, el Señor le estira la pierna. Al otro día salió esa mujer caminando como si nada y toda la gente quedaba asombrada. Esta mujer que estaba caminando con un bastón, esta mujer que tenía la ropa confeccionada para el problema físico que tenía, era una mujer diferente y todo el mundo quedó totalmente asombrado. La ciencia médica tal vez no podrá explicarse eso, porque eso solamente se explica con los ojos de la fe. ¿Quién entró hasta ese lugar? Pues nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que obró un milagro. Pero muchas veces nosotros nos volvemos duros de corazón, nos volvemos duros de mente y de corazón y no creemos en las maravillas del Señor. Eso le pasaba a los apóstoles, no creían. Entonces, ¿qué hace el Señor? Les echa en cara su incredulidad, su falta de fe y la dureza de su corazón. ¿Por qué dureza de corazón? Por no haber creído a quienes lo habían visto resucitado, a aquellos que se habían convertido en anunciadores del resucitado, a los anunciadores de la buena nueva, de la Pascua, a los anunciadores de esta gran noticia, que el Señor, el Cristo, no se quedó en la tumba, no se quedó muerto, sino que resucitó al tercer día, como lo había prometido y como estaba anunciado desde el Antiguo Testamento. Después de que el Señor hace esto, se aparece María Magdalena, a los discípulos de Emaús, a los 11 apóstoles, porque todavía no habían escogido a Matías. En el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles vemos la elección de este apóstol que sustituye a Judas Iscariote, que se había ahorcado, Matías. Estaban los 11 ahí, el Señor se aparece y el Señor les habla de la dureza de corazón, de su incredulidad, y ya viene la cuarta parte, que es que el Señor, a pesar de su debilidad, a pesar de su falta de fe, a pesar de que estaban tristes,
llorosos, a pesar de que estaban pasando por una situación bastante difícil, el Señor los une a su misión. El Señor les dice, vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. El Señor, dirían algunos, les da el envío misionero. El Señor hace un envío de estos personajes, los envía a predicar la palabra del Señor, a predicar la buena noticia, a predicar la buena nueva, a predicar el querigma, a predicar la catequesis, a enseñar acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que el mundo crea y tenga vida en Jesús. Ese mismo envío, ese mismo llamado nos lo hace el Señor. Si usted es una persona que hasta el momento ha sido incrédula, tal vez porque ha vivido cosas terribles en su vida, tal vez usted se siente defraudado hasta por el mismo Dios, por el mismo Papa, por los mismos obispos, sacerdotes, por la misma Iglesia Católica, porque tuvo un problema, una situación difícil en su vida y se sintió vulnerable, se sintió abandonado y usted entonces renegó totalmente de Dios. Si usted se encuentra en esto, no se preocupe, que el Señor hoy a través de esta palabra sale a su encuentro y el Señor, lógicamente, que te echa en cara tu incredulidad, tu falta de fe, pero te une también en este momento a ese envío. Eres capaz, no importa lo que hayas hecho, ni cuántas veces lo hayas hecho, no importa lo que hayas vivido, ni qué es lo que hayas pasado, hoy el Señor Jesús te quiere a tu servicio. Él te llama para sanarte y te sana para enviarte ungido con el poder del resucitado, para que puedas llevar la buena nueva a toda la creación y que se conviertan en el nombre de Jesús. Y tenemos que hacerlo a través del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, aquella que fue una de las primeras testigas de la resurrección de su Hijo Jesucristo, y aquella que no solamente anunció al resucitado, sino que lo sigue anunciando todos los días de su vida, porque está viva y reinante al lado de su Hijo, nuestro Señor. Pidámosle a nuestra Santa Madre que a través de su corazón nosotros podamos amar a Jesús y podamos salir a dar testimonio y anunciar al resucitado, sin tristeza, sin dolor, sin miedo, sino con la valentía de los hijos de Dios. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Dice el Salmo 66, versículo 1 y 3. El Señor tenga piedad, nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oremos. Oh Dios, que con la abundancia de tu gracia no cesas de aumentar el número de tus hijos. Mira con amor a los que has elegido como miembros de tu iglesia, para que quienes han renacido por el bautismo obtengan también la resurrección gloriosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este programa para hoy sábado 27 de abril. Qué bendiciones poder meditar el Santo Evangelio a través del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Hoy es día de honrar a nuestra Madre Santa. Hay que honrarla a través del rezo del Santo Rosario. Yo los invito, hermanos, hoy por favor recemos el Santo Rosario. No nos acostemos sin rezar el Rosario. Acuérdense en aquel dicho que decían los abuelos: el diablo de la oreja te está diciendo, no reces el Santo Rosario y sigue durmiendo. No, hermanos, tenemos que rezar a través del corazón de la Virgen, buscar la gloria de Dios, porque dijo San Alfonso María Ligorio: el que reza se salva y el que no reza no se salva. Hemos llegado al final de este programa. Yo me tengo que despedir, tengo que irme, pero antes de irme les recomiendo las dos cositas que les he venido recordando y recomendando desde hace unos días atrás. Primero, ayúdenme a evangelizar. ¿Cómo lo hacen? Dando 5 pasos. Primero, suscríbase a mi canal, activando la campana. Segundo, reproduzca el video. Tercero, dele me gusta o dele no me gusta. Cuarto, guárdelo. Y quinto, compártalo con sus familiares y con sus amigos. Y la segunda cosa que les quiero recordar es la campaña llamada $1 para la evangelización. Recuerden, queremos grabar una película católica, llevar a Jesús hasta las salas de cine, a la pantalla grande, para que muchas personas conozcan de Jesús y se conviertan a Jesucristo. Pero hermanos, como dice el Padre fundador de mi obra, a Dios rogando y con el mazo dando. Hermanos, necesito de su ayuda. Si los más de 136,000 suscriptores me donaran $1 en la vida, solamente uno en su vida, podríamos llegar a grabar esta excelente película católica para que muchos se conviertan a Jesucristo y tengan vida en abundancia. ¿Cómo lo pueden hacer?
Ahí en la descripción del video aparece la manera. A través de Bancolombia en Colombia, a través de Wells Fargo en Estados Unidos, a través de Nequi en Colombia o de esta aplicación PayPal. Ahí ustedes pueden hacer la donación digital. Ahora, mis hermanos, después de estas recomendaciones, vamos a prepararnos para recibir la santa y la verdadera bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.